Era una noche cerrada y tormentosa, la clase de noche en la que la oscuridad parece engullirlo todo y la tormenta en el horizonte promete una furia inminente. No teníamos idea de lo que nos esperaba esa noche, ni de cómo esa experiencia cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Alejandro, y junto a mis amigos Isabel y Raúl, estábamos embarcados en una aventura que prometía ser la más emocionante de nuestras vidas. Nos encontrábamos en Egipto, un país lleno de misterio y antigüedad. Isabel, apasionada por la egiptología, había conseguido un antiguo mapa que señalaba la ubicación de un cementerio olvidado, un lugar donde la historia y la muerte se entrelazaban de manera siniestra. Nos dirigimos al desierto una noche, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la arena en tonos dorados y naranjas. El viaje hasta el cementerio fue agotador, pero nuestras ansias de descubrir lo desconocido nos impulsaban a seguir adelante. Finalmente, llegamos a un lugar marcado por antiguas piedras y monumentos erosionados por el tiempo. Era evidente que nadie había estado allí en siglos. «Esto es increíble», exclamó Isabel, sus ojos brillando con emoción mientras estudiaba los jeroglíficos tallados en las piedras. «Aquí se menciona a Anubis, el dios de los muertos. Dice que este lugar está protegido por él». Raúl, siempre el escéptico, se rió. «Vamos, Isabel. Son solo historias antiguas. No hay nada que temer». Pero yo no podía evitar sentir una inquietud creciente. Había algo en el aire, una presencia que parecía observarnos desde las sombras. Con nuestras linternas en mano, nos adentramos en el cementerio, atravesando antiguos mausoleos y estatuas medio enterradas en la arena. La atmósfera era pesada y opresiva, y cada paso que dábamos parecía resonar en el silencio absoluto del lugar. Mientras avanzábamos, nos encontramos con numerosas figuras de Anubis, talladas en piedra y ubicadas en posiciones estratégicas, como si estuvieran vigilando cada rincón del cementerio. Sus ojos parecían seguirnos, brillando con una luz espectral en la oscuridad creciente. «Es como si estuvieran vivos», susurró Isabel, claramente perturbada. «No digas tonterías», replicó Raúl, pero incluso él no pudo ocultar el temblor en su voz. Llegamos a una enorme tumba central, una estructura imponente que destacaba entre las demás. La entrada estaba sellada por una enorme piedra cubierta de jeroglíficos y símbolos protectores. Nos llevó un gran esfuerzo moverla lo suficiente como para poder pasar. El aire dentro de la tumba era frío y seco, y la oscuridad era total, un abismo insondable que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Adentrándonos en el pasillo principal, las paredes estaban adornadas con frescos que mostraban a Anubis en diferentes poses, vigilando y protegiendo a los muertos. Era como si sus ojos siguieran cada uno de nuestros movimientos, una vigilancia eterna e implacable. De repente, un gruñido profundo resonó en el aire, haciendo que nuestros corazones se detuvieran. «¿Qué fue eso?», susurré, con la voz quebrándose en cada palabra. Antes de que pudiéramos reaccionar, una figura emergió de las sombras. Alta y amenazante, con la cabeza de un chacal y un cuerpo cubierto de antiguas vestiduras, Anubis se alzaba ante nosotros. Sus ojos brillaban con una luz dorada, llena de ira y poder. Mi sangre se heló y sentí que mis piernas se volvían de gelatina. «¡Corran!», grité, pero era demasiado tarde. Las puertas de la tumba se cerraron con un estruendo, sellándonos adentro. Anubis avanzaba hacia nosotros, su presencia aplastante. «Han profanado este lugar sagrado», dijo con una voz que resonaba como un eco en la cámara mortuoria. «No saldrán de aquí con vida». Intentamos retroceder, pero no había escape. La figura de Anubis se acercaba más y más, sus ojos brillando con una luz malévola que parecía perforar nuestras almas. Isabel, en un acto de desesperación, se arrodilló y comenzó a recitar una oración en egipcio antiguo. Raúl y yo la seguimos, nuestras voces temblorosas resonando en la cámara mortuoria. La figura de Anubis se detuvo por un momento, observándonos con una mirada penetrante. De repente, las paredes de la tumba comenzaron a temblar y a cerrarse lentamente sobre nosotros. Los jeroglíficos brillaban con una luz dorada, y la temperatura del aire descendía hasta el punto de congelación. Sentimos un frío glacial que nos envolvía, y cada respiración se convertía en una nube de vapor. «Rápido, por aquí», gritó Raúl, señalando una pequeña abertura en una de las paredes laterales. Nos lanzamos hacia la abertura,
rasgándonos la piel contra las rocas afiladas. Logramos pasar justo cuando las paredes se cerraban por completo, sellando la tumba con un estruendo final. Emergimos en un pasillo oscuro y estrecho, apenas iluminado por la tenue luz de nuestras linternas. El aire aquí era diferente, cargado de un olor nauseabundo y putrefacto. Caminamos lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada sombra parecía moverse, y cada crujido nos hacía saltar. Finalmente, llegamos a una cámara más grande, adornada con estatuas y ofrendas funerarias. En el centro, una enorme estatua de Anubis nos observaba con ojos vacíos y penetrantes. De repente, un viento gélido sopló a través de la cámara, apagando nuestras linternas y sumiéndonos en una oscuridad total. Podíamos escuchar los pasos acercándose, el sonido de garras rascando la piedra. Sentí un aliento helado en mi nuca y supe que no estábamos solos. La figura de Anubis se materializó frente a nosotros, más real y aterradora que nunca. Han perturbado el descanso eterno, dijo con una voz que resonaba en nuestras mentes. Ahora, ustedes también serán parte de este lugar. El terror se apoderó de nosotros, y comenzamos a correr sin rumbo, tropezando y cayendo en la oscuridad. Podíamos escuchar los gritos de Isabel y Raúl, pero no podía verlos. El miedo era tan intenso que apenas podía pensar. De repente, tropecé y caí en un agujero profundo. La caída parecía eterna, hasta que finalmente aterricé en un suelo de arena. Me levanté con dificultad, intentando orientarme. En la penumbra, pude distinguir las figuras de Isabel y Raúl, tendidos en el suelo, inmóviles. Isabel, Raúl, grité, corriendo hacia ellos. Pero cuando los toqué, sentí que sus cuerpos estaban fríos y rígidos. La realidad me golpeó con fuerza, estaban muertos. Me quedé allí, solo en la oscuridad, con el sonido de mis propios sollozos resonando en la cámara vacía. Anubis había cumplido su promesa. Nos había atrapado en su reino de muerte y oscuridad. Han pasado muchos años desde que logré escapar de ese lugar, pero nunca olvidé esa noche donde perdí a mis amigos, lo que vimos. Nunca revelé el lugar exacto del cementerio, temiendo que otros pudieran sufrir la misma suerte. Porque en las profundidades del desierto, Anubis sigue vigilante, protegiendo a los muertos de aquellos que se atreven a perturbar su descanso eterno. Si les gustó esta trama, no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos así. Hasta la próxima, buscadores de terror y misterios.